Muy bien, en la primera tertulia de la Facultad de Arquitectura tenemos con nuestro gran invitado y amigo Mario, del cual vamos a hablar el día de hoy del Día Internacional de los Monumentos. Mario, Arequipa, ¿qué es para el contexto nacional? Querido William, gracias por esta invitación. Bueno, considero de que Arequipa, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad del año 2000, representa hoy una ventana hacia el mundo, ¿no? Y además esto ha permitido que Arequipa se posicione dentro de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial, y esto promueve, por cierto, el turismo, y entre nosotros conozcamos y valoremos mucho más lo que son estos monumentos históricos, en su mayoría de origen virreinal. Claro, desde luego, ¿no? Y además hay que recordar, Mario, que fíjate que ya son 202 años que en el Perú vamos reconociendo la palabra monumento como algo valioso. El Decreto Supremo 089 de 2022 abre ese escenario, ¿no? Y lo primero que se empezaba a entender como monumento eran las huacas y los objetos de las huacas, y sobre todo los metales que existían en esas huacas, ¿no? Y ahora estamos también celebrando a nivel internacional también ese concepto más moderno del monumento, ¿no? En esas dos dimensiones. Sí, yo lo vería también desde el lado de la identidad, ¿no? Cómo los monumentos históricos contribuyen a la construcción de las identidades de los pueblos en general y en particular el nuestro, ¿no? Dado que la arquitectura colonial arequipeña tiene sus características, ¿no? Y esto también es un eje que organiza o que da fundamento a la identidad local, que sería el lado de la arquitectura. Tú sabes que el doctor Eusebio Quirós Mazoldán, gran historiador arequipeño, justamente propuso una teoría sobre Arequipa, ¿no? Afirmando la identidad cultural mestiza de Arequipa. Y uno de los ejes de su teoría sobre Arequipa es justamente la arquitectura mestiza de Arequipa, a través de los monumentos, ¿no? Que tienen características propias, como tú bien lo sabes. Y entonces hoy en día nos sentimos como sociedad orgullosos de nuestra identidad en base a la arquitectura colonial, en base a esos monumentos históricos que están construidos en base a sillar, que es un material noble, ¿no es cierto?, que da nombre también a la ciudad blanca de Arequipa, que hace alusión justamente a este material noble que es el sillar, y a todo lo que está relacionado a la extracción del sillar, a los propios maestros artesanos, a los lugares donde se extrae, ¿no? El sillar, ¿no? Y lo que también ha sido recogido como testimonio, por ejemplo, por los viajeros que visitaron Arequipa en el siglo XIX, ¿no? En sus crónicas de viaje, como la de Paul Marcoy, por ejemplo, o la de Flora Tristán, que hacen descripciones de la ciudad, pero lo que también les llama la atención no solamente son sus calles, sus acueductos, ¿no? Sino la construcción de sus casonas, la arquitectura civil y la arquitectura religiosa, como diríamos hoy, ¿no? Sus iglesias, cómo fueron construidas. Esos testimonios, sin proponérselo necesariamente, porque son descriptivos, contribuyen a la formación de la identidad local. Es uno de los ejes, pero fundamental. Así es. Y hay que recordar también que Adela Pardo de Belaúnde, en un libro, así es. Arequipa pasado y presente. Y futuro, ¿no? Y probablemente hace el primer registro de monumentos, o sea, esa primera lista, que luego la Junta de Rehabilitación también pareciera ser que lo acoge, lo toma como parte de sus informes. Y tú tienes un libro, pues Mario, sí, pero que habla de ese conjunto de monumentos, ¿no? Las calles y sus secretos, de esos otros valores, ¿no? que encierran estos espacios. Que está asociado al patrimonio inmaterial, a la memoria histórica, a los lugares de la memoria, ¿no? Y ese libro, Calles, Plazas y Puentes de Arequipa, que publiqué el año 2012, lo hice convencido de que era necesario, desde un punto de vista sobre todo del recuerdo, de la reflexión, conocer las calles por las cuales transitamos a diario, ¿no? Cuando uno toma conciencia del lugar que habita, se comienza a preguntar por qué razón esta calle se denomina de ese nombre, quién vivió en este lugar, porque hay una placa o lugar de la memoria que da cuenta de que en ese lugar, ¿no?, había nacido o vivido un personaje histórico, ¿no? Entonces comienza uno a recrear
una serie de situaciones que están asociadas, por supuesto, a la historia, a la tradición, a la cultura de un pueblo, en el caso de Arequipa, ¿no? Estos personajes como Mariano Melgar, por ejemplo, José María Corbacho y otros, la huella de su paso por nuestra ciudad está en esos monumentos históricos cuya placa, ¿no?, figura en la fachada de esas casonas, y eso nos remonta a esa época, pero también nos sirve a la generación presente de testimonio. Es un testimonio tangible de un lugar donde vivieron, habitaron estos personajes. Y de esas calles, algunas han preservado su toponimia original, ¿no? Por ejemplo, Palacio Viejo, Palacio ¿no? Viejo. Mercaderes, ¿no? Que hace mención Palacio Viejo al palacio del obispo José Sebastián de Goyeneche Ibarri. Claro, lo que es ahora la esquina de la Merced con la misma calle Palacio Viejo, ¿no? Que además también este año se cumple 100 años de la presencia de las esclavitas del Sagrado Corazón, que tienen un edificio diseñado por Lucas Paulet de estilo neogótico, ¿no? Que abre el siglo XX en la arquitectura de Arequipa, ¿no? Así es. Bueno, esos ya son los estilos arquitectónicos de los cuales tú eres experto. Me gustaría mencionar, antes de que se me pase, y siempre lo he procurado mencionar, un artículo que publicó José Luis Villanueva, un crítico de arte y escultor arequipeño, titulado De Arte, que me pareció interesante, correspondiente al año de 1908, si no me equivoco, publicado en un periódico local titulado El Heraldo. Y en ese artículo, que leí bastante impresionado, ya José Luis Villanueva hablaba justamente de los monumentos históricos, de las iglesias, de las casonas, y decía que había que implementar una política para preservar y conservar estos monumentos históricos, ¿no?, que a todas luces en ese momento eran patrimonio de Arequipa, ¿no?, y que conservándolos, preservándolos, podíamos garantizar que en el futuro los arequipeños del futuro pudieran disfrutar, ¿no?, de este patrimonio. O sea, ya había una conciencia clara de que estos monumentos de la arquitectura civil y religiosa eran pues un legado que nos venía de la época virreinal. Entonces, cuando a veces se habla de este periodo de la historia que se llama colonial, pero que es virreinal, y cuando hablamos de cuáles son los legados y cuál es la permanencia de ese periodo entre nosotros, ¿no?, si bien es cierto, en términos políticos, vivimos otro régimen político, pero sin embargo ese legado está presente en el arte, en la arquitectura, en otras manifestaciones igualmente artísticas, ¿no?, que vienen de la época prehispánica y de la época hispánica. Por eso el Perú en cierta forma es una síntesis, nuestra ciudad también es una síntesis, y podemos dar testimonio justamente de ese legado caminando, recorriendo las calles de la ciudad, porque también hay monumentos que corresponden a la época republicana, ¿cierto?, debido a los terremotos que también asolaron nuestra ciudad, y Arequipa ha sido en ese sentido muy resiliente, porque se ha sobrepuesto a la adversidad de esos terremotos y también se ha adaptado a las necesidades, ¿no?, haciendo uso de los rieles, por ejemplo, después del terremoto de 1868, con los dichos planos que conocemos en muchas casonas del centro histórico. Claro, que sustituyeron a las obras, y además déjame recordar que el Heraldo alguna vez estuvo en la calle de la Alegría, en la calle Guañamarca, ¿no? Para ponernos en contexto actual, vendría a ser justo la calle donde se encuentra La Lucha, esta panadería, y en la casa de la que fue alguna vez María Corrales, que ahora es sede de la Fuerza Aérea, de los suboficiales de la Fuerza Aérea, ¿no? Y claro, ¿te refieres a la bolsa? A la bolsa, ¿no? Claro, no, el Heraldo era un periódico de comienzo del siglo XX. El diario La Bolsa tenía su sede en la calle Guañamarca, hoy calle Rivero, exactamente. Es un periódico antiguo. Fíjate, y eso tiene que ver mucho, querido William, justamente con la memoria, ¿no? Con la memoria histórica. Como así, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que leí un ejemplo bien simpático de Peter Burke, un historiador inglés contemporáneo, y decía así: yo hice una prueba, fui a una ciudad y pregunté a un transeúnte, señor, ¿cuál es? Como decir ahora, a ver, salgo a la calle y digo, por favor, ¿dónde queda la calle Ejercicios?
nadie me sabía dar respuesta, ¿no? La calle Ejercicios, actual calle Álvarez Thomas, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Claro, no solamente por el cambio de nombre, sino porque también por el cambio generacional, ¿no? Pero cuando se llamó calle Ejercicios, eso representaba la memoria histórica de una época, ¿no? Y entonces ese cambio a veces se hace con la finalidad de renovar, ¿no? O producir una ruptura en la memoria histórica. También se hace a veces bien, a veces mal, porque somos una continuidad en el tiempo, pero a veces hay decisiones que por alguna razón quieren silenciar, ¿no? el pasado, la memoria histórica, por ejemplo, cambiando la nomenclatura, desapareciendo monumentos históricos, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia en diferentes lugares del mundo, ¿no? Nuevos regímenes políticos que para dar fin a un antiguo régimen han demolido, ¿no? Monumentos históricos que hacían recuerdo de otra época, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que se debe evitar, porque la historia es una continuidad y las sociedades son una sola y continua en el tiempo. En Arequipa tenemos una ordenanza, que es la 1200 del año 2020, que trata más bien de recuperar esas memorias, esos monumentos vinculados a esos estilos, ¿no? Que van desde de la época de la colonia, como por ejemplo el barroco, la iglesia de la compañía, y pasando por el neoclásico como la catedral, o aquellos de techo plano, neorrenacentistas, ¿no? de los que hay muchos, como la casa de los Lira en la primera cuadra de la calle La Merced, ¿no? Entonces, esas memorias en realidad tienen que ver con esas sociedades también, ¿no? Y de alguna manera la toponimia también ayuda a entender esos escenarios, esos espacios, ¿no? Entonces, las actuales calles tienen que ver pues con la fase de la posguerra del Pacífico, ¿no? Esa nueva mirada fueron rebautizadas muchas calles con nombres de los héroes, ¿no? El puente Grau, el viejo, el palacio, la calle, el puente viejo, pues, el actual puente Bolognesi, ¿no? Se rebautizó después de la guerra del Pacífico, asignando ese nombre al héroe de la batalla de Arica. Igual el nuevo puente, que se inauguró en 1887, el puente Grau, ¿no? Que lleva ese nombre en honor a la memoria del héroe, ¿no? Y también los monumentos, o sea, no solamente las casonas, sino que hablemos también en las plazas, se erigen monumentos que hacen recuerdo, ¿no? A la se memoria cambian del país. nombres de espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, el regalo que hizo la comunidad española en Arequipa, en la antigua Plaza Puno, luego Plaza España, ¿no? Que tiene ese nombre. Santa Marta. Plaza Santa Marta, pero ahora se le llama Plaza España, porque lo condicionó el alcalde José Miguel Forga, por el que obsequió ese Neptuno, ¿no? El que había hecho traer de España, dijo pues, lo obsequio con la condición de que se llame ese lugar Plaza España. Claro, tenemos otro. Claro, pero digamos que resucitamos a un personaje que vivió en el siglo XVIII o en la primera mitad del siglo XIX, y recorre nuestras calles, tal vez no la reconocería. Claro, aunque el paisaje está ahí todavía presente, ha habido cambios, por supuesto, notables, pero las calles, ¿no? Ya han adoptado otros nombres. Sí, y también otros contextos y conceptos, ¿no? Porque la plaza España, antes Santa Marta, donde estuvo también el fuerte de Santa Marta, claro, el fuerte de Santa Marta, y que antes fuera la Plaza Puno, ¿no? Y era Plaza Puno porque era la llegada de Puno por esa parte de la ciudad, ¿no? Entonces había la ranchería. Exactamente, ¿no? Había esas valoraciones que se estimaban en relación a contextos territoriales y en algunos casos a sucesos históricos, ¿no? Como la calle del Mata Alcalde. La Mata Alcalde, que es la calle antiguamente Ejercicios, hoy Álvarez Thomas, la cuarta cuadra de la calle Álvarez Thomas, Mata Alcalde. Y así muchas alusiones también a frutos que en otra época se cultivaban en el mismo centro histórico, ¿no? Porque recordarás que las casonas tenían sus huertos, ¿no? y la tierra era muy fértil y producía pues frutos, ¿no? Que dieron nombre también a algunas calles del centro histórico de Arequipa. Entonces todo esto tiene que ver también con la memoria histórica, por supuesto,
Y lo que recordarás la experiencia que tuvimos, ¿no? Los códigos QR, ¿no? Y ahí se decía, en presencia de nuestro amigo Eduardo Ugarte Chocano, que era importante llevar a cabo la educación patrimonial, ¿no? Que es también un tema que debemos considerar, ¿no? O sea, generar conciencia entre la ciudadanía para que valore los monumentos históricos. Lamentablemente a veces escuchamos noticias desagradables de alguna persona, local o extranjera, que ha pintado, ¿no? Ha pintado pues, las paredes de nuestros ciudades, de nuestros monumentos históricos. Y esto, sin duda, revela pues, ¿no? Que no hay un conocimiento cabal de lo que representa, porque hablamos sobre todo de representación. O sea, tiene una valoración histórica, pero también tiene una representación. ¿Qué representan esos monumentos históricos para nuestra ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Pues representa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en términos de apertura de la ciudad hacia el mundo y al turismo cultural, ¿no es cierto?, que promueve también Arequipa, de personas que llegan a nuestra ciudad para apreciar estos monumentos históricos y que, como tú seguramente también has experimentado, se quedan pues sobrecogidos. Yo he escuchado muchos testimonios de extranjeros, ¿no?, que llegan a nuestra ciudad y se quedan sobrecogidos y dicen, qué hermosas las fachadas, los frontispicios, ¿no?, ese tallado, la disposición de las habitaciones, se quedan realmente, y nosotros a veces no reaccionamos de esa manera, tal vez porque estamos ya demasiado acostumbrados, como suele ser, o sea, de recorrer estos espacios y ya no nos llaman la atención. Yo creo que habría que hacer un alto, ¿no?, en nuestras actividades diarias y detenernos a ver, por eso las fachadas de nuestras casonas. Y eso es lo que yo hacía, por eso publiqué ese libro, ¿no?, porque yo no caminaba por las calles del centro histórico como un transeúnte concentrado en sus cosas, sino que me detenía pues a mirar, a ver las placas, ¿no?, a ver las placas de quién había vivido en ese lugar, apreciar cómo estaba distribuida la casona, todo eso, ¿no?, me llamó poderosamente la atención, y es así que decidí pues hacer eso, siguiendo también una tradición que personas anteriores a mí, sobre todo en Lima, habían hecho ese trabajo, como Juan Manuel Ugarte, El Espru, Pedro Benvenuto, o José Gálvez Barnechea, por ejemplo, que también tienen libros sobre no solo monumentos, sino sobre calles, lugares como cafés, teatros, ¿no?, que también lo tenemos en nuestra ciudad. Definitivamente. Entonces, en este día que recordamos y rememoramos, ¿no?, nuestros edificios que guardan memoria, ¿no?, donde viene pues, la expresión monumento, yo creo que es valioso el hecho de tener conciencia sobre ellos, pero para tener conciencia hay que investigarlos, hay que redescubrirlos y sobre todo hay que llevarlos a ese plano social que significa pues relacionarlos con nuestros procesos económicos y que formen parte del desarrollo y que le den bienestar a quienes lo usan y a quienes lo disfrutan, ¿no? Entonces, Arequipa es una ciudad que tiene 301 monumentos declarados, edificios de la arquitectura civil doméstica, 16 de la arquitectura religiosa, existen otros 700 que tienen valor monumental y alrededor de 1500 que tienen valor de contexto. O sea, quiere decir que tenemos un centro histórico matizado con diferentes, digamos, estéticas y arquitecturas, que además, como tú bien sabes, también son estilos que los hemos ido catalogando en relación a cómo las fases históricas se han ido dando en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, Mario, algunas palabras y mensajes finales sobre este día especial que es el Día Internacional de los Monumentos. Bueno, primero, en primer lugar, felicitar y agradecer al espacio de las tertulias de la Facultad de Arquitectura de la UNSA. Me parece que es una excelente iniciativa organizar este tipo de actividades porque crean conciencia ciudadana y sobre todo educación patrimonial. Los estudiantes, sobre todo, que son los actores directos y quienes toman la iniciativa de esta actividad. Comprometerlos, porque finalmente son ellos
los que también tendrán como parte de su formación que salvaguardar nuestros monumentos históricos. Y yo creo que en esta fecha conmemorativa lo más importante es apreciar, valorar lo que tenemos, ¿no? Y entenderlo en toda su dimensión cultural e histórica, ¿no? Estos monumentos son un legado, representan una época, pero una época que se sigue presente entre nosotros, y eso hace que nuestra ciudad tenga esa diversidad de riqueza, ¿no? Que va por diferentes aspectos, ¿no? Lo monumental, ¿no? También el paisaje, la riqueza en cuanto a recursos naturales, pero sobre todo, en este caso, los monumentos históricos. Muy bien, gracias Mario. Los invitamos para una segunda edición de las tertulias de la Facultad de Arquitectura. Muy bien.